Eh, estaba pensando qué decir de vosotros y se me ocurría una anécdota, no sé si la conocéis, de Felix Mendelssohn, el gran compositor alemán, que a pesar de incluso de ser un gran compositor, un gran director de música, era un gran pianista, igual que su hermana. Y la primera vez que él fue a una iglesia evangélica, después ya conoció al Señor, pero la primera vez que fue a una iglesia evangélica, pues ya podéis imaginar, le dijeron al pastor que iba a ir el gran Mendelssohn, entonces todos allí se pusieron con muchísimos nervios. Imaginaros el pianista. Así que llegó el día, el hombre llegó allí con uno de sus discípulos, se sentaron en el culto y aquello salió fatal. El organista no dio pie con bola. Y al final, pues del culto, como nos pasa a algunos pastores, nos salimos a la puerta, vamos saludando a la gente y cuando viene alguien así que queremos impresionarlo, ¿qué te ha parecido? Y Mendelssohn se quedó un poco así pensando y le dijo, ¿te ha gustado? Y dice, sí. ¿Qué te ha parecido el organista? Y dice, el organista ha tocado muy bíblicamente. Entonces, cuando el pastor se quedó satisfecho con aquella respuesta y cuando salían, el que iba con él, que era su discípulo, pues le preguntó, a ver, Félix, ¿cómo le dices al pastor que ha tocado muy bíblicamente si este hombre realmente estaba fatal, lo ha tocado horriblemente mal? Y le dijo, sí, porque su mano derecha no sabía lo que hacía su izquierda. Afortunadamente eso no es lo que ocurre aquí y damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza, porque además creo que ayuda mucho a centrarnos en lo que tenemos después, arrastra cualquier impureza que podamos tener para poder escuchar su palabra. La segunda cosa, si ves que me extiendo, no te preocupes, mi mujer no viene después. Mi mujer la dejo para mañana, ¿vale? Hemos hecho la primera ponencia, la primera exposición, los dos juntos, pero ahora, esta tarde la voy a hacer yo y mañana, Dios mediante, pues lo hará Carmen. Timoteo acompañó a Pablo en la escritura de la carta a los colosenses, esa carta que meditábamos y que hemos puesto también como lema en el punto que hemos repartido y que han hecho tan bien los hermanos. En Colosenses 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles, como veíamos en esta mañana, hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros. En la epístola a Timoteo, su testamento vital, que es la última carta que escribió el apóstol Pablo, llegando al final de sus días, le vuelve a recordar a su hijo predilecto esta misma frase que ha repetido una y otra vez en todas las epístolas. La gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y aunque han pasado los años, el apóstol no ha cambiado de pensar, de parecer, no ha cambiado de opinión con respecto a sí mismo. Sigue pensando que es lo que es por la gracia de Dios. Conoce perfectamente su indignidad. Yo no sé vosotros, pero yo, en la medida que voy cumpliendo años, me doy más cuenta que soy más pecador. Soy más consciente de mi pecado. Y digo, pero Dios mío, ¿dónde estoy todavía? Pero a la vez veo la gracia que tiene Dios con mi vida
y con la vida de la Iglesia, como hemos cantado. La paciencia que Dios tiene con la Iglesia. Decía Martín Lutero, si me dejaran por un segundo ser Dios, haría pedazos el mundo. Damos gracias a Dios de que Lutero no es nuestro. Fijaros lo que dice el apóstol, Primera de Timoteo, capítulo 1. Si tenéis Biblia, acompañarme. Primera de Timoteo 1, vamos a leer versículo 12 al 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Ahora, la pregunta que surge es, ¿más abundante que qué? Pues más abundante que el pecado. Más abundante que el pecado del apóstol Pablo. No fui tratado como merecía, ni soy tratado ahora como merezco. Y todo esto es por la gracia de Dios. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fijaros lo que dice el apóstol. Al final de sus días, después de haber hecho lo que ha hecho, todos los logros que ha conseguido por el Evangelio, mirar lo que dice de sí mismo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. La gracia de Dios fue y es más grande que nuestro pecado. ¿Eres consciente de eso? La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. A mí se me escapa. Te vengo a decir una cosa. La vida cristiana no es para supermanes, ni para superwoman. Para ser útiles y eficaces en la misión, en el servicio al reino de Dios, no es necesario ser hombres y mujeres que todo lo pueden. La vida cristiana no está diseñada para gente 007 que las tramas más enrevesadas las pueden resolver en un momento y encima sin despeinarse. Superhéroes que siempre encuentran éxito en todo lo que tocan, personajes que son capaces de resolver los peligros más extremos y los enredos más imposibles. La vida cristiana, el servicio cristiano, es para personas como tú y como yo, de carne y hueso, con sus luces y con sus sombras, con sus fantasmas y con sus realidades, con sus puntos fuertes y también con los débiles, con sus virtudes y también con los defectos que arrastran esas virtudes. El pensar que el ministerio, que el seguimiento a Jesús está reservado solo y exclusivamente para superhombres, es pensar de un modo que Jesucristo nunca pensó. Y que ha llevado, por desgracia, a más de uno tirar la toalla. Y la toalla hay que tirarla, ¿sabes dónde? En la playa. Nosotros estamos llamados por el Señor Jesucristo a seguir en este camino, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas. Mirad, hemos leído Juan capítulo 21. Para mí este capítulo, yo diría que es extraño y enigmático a la vez. A la vez, claro está, es magnífico. El capítulo 20 parece que el evangelista ha llegado a su fin.
Mira, si me quieres acompañar a los últimos versículos, versículo 30 y 31 del capítulo 20 de Juan, da la impresión de que el evangelista ha concluido ahí. Y sería fantástico concluir ahí, porque mirar qué forma de concluir, porque nos habla del propósito del libro, de la revelación, la respuesta y el resultado. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales de las cuales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es fantástico. Cierra ahí. No se puede concluir mejor, ¿no? Este capítulo 21 no es necesario para dar forma final al cuarto evangelio, a no ser que el evangelista tuviese algo muy importante que decirnos, muy especial, que quería que quedara bien escrito. Además, el Evangelio de Juan contiene dos sentidos. Este es un principio hermenéutico juanino. Uno que aparece en la superficie, que se ve claramente, y otro que hay que arañar un poquito más, que hay que profundizar para que salga un poco ahí lo oculto. Y es indudable que el autor pretende que hallemos una verdad espiritual subyacente a la historia. Así que haremos bien en esta tarde en esforzarnos un poco, que no nos venza la pereza. Y que de alguna forma miremos este capítulo, porque el esfuerzo de comprender nos dará las razones con las que iniciábamos y lo que os decía que teníamos que tener muy presente, que la vida cristiana no es para supermanes. Versículo 1 del capítulo 21. Nos dice que Jesús se manifestó otra vez. O sea, se presentó vivo después de la pasión por un periodo, según el libro de los Hechos, de 40 días. Si hiciéramos una lista de las apariciones después de la resurrección, esta sería la séptima. Justo antes de la aparición en el Monte de los Olivos, cuando Jesús ya encarga, antes de ascender al cielo, la gran comisión de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Según los Evangelios, si hiciéramos pues un cronograma claro, una armonía de esos Evangelios, veríamos que Jesús se apareció en primer lugar a María Magdalena en el sepulcro, a algunas mujeres, a Cleofás y su compañero en el camino de Emaús, a Simón, a los discípulos excepto Tomás, ¿recordáis? Y después, estando Tomás allí presente. Todas estas apariciones fueron en Jerusalén. Más tarde los discípulos son mandados a Galilea, tienen que volver al sitio, la gran mayoría, donde se han criado. Y cuando están en el mar de Tiberias, Jesús se le aparece de nuevo aquí a 7 de sus discípulos. Se hace necesario hacernos algunas preguntas. ¿Qué se esconde detrás de esta escena de la palabra de Dios? ¿Qué se propone Jesús con esta nueva manifestación? ¿Y qué es tan especial para incluir este capítulo 21? Para responder a esta pregunta, versículo 2 y versículo 3. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Dejemos hasta ahí la lectura. ¿A quién se manifestó Cristo? ¿Quiénes eran estos discípulos? Estaban juntos en primer lugar y encabezando la lista, ¿quién? Simón Pedro. ¿Cómo estaba Simón Pedro anímicamente en este momento? Anímicamente, en este momento era un símbolo de fracaso
estrepitoso. El impulsivo, el impetuoso, el tirao pa'lante, el primer torero de la historia, había sufrido un revés delante de todos. Y no delante de gente muy importante, sino que nos dice la Escritura cuando le pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú uno de esos? No, yo no lo soy. Y nos dice la palabra en Juan 18 que ante una criada, ante los siervos de los alguaciles y ante los siervos del sumo sacerdote. ¿Y qué creéis que estaba pasando ahora por la mente de Pedro? ¿La resurrección de Jesús? ¿La victoria sobre la muerte, como hemos contado? Estaba picoteando su conciencia una y otra vez el recuerdo de cómo había gestionado, después de 3 años estando con Jesús, su discipulado. El fracaso de haber negado a Jesús, su maestro, su amigo, su gran benefactor. Su mente estaba llena de imágenes de su propia miseria y cobardía. ¿Te has sentido alguna vez así? Vayamos al segundo personaje, Tomás, llamado el Dídimo, el gemelo. En Mateo capítulo 20, los versículos 24-25, nos dicen que Jesús se tiene que volver a aparecer una semana más tarde, porque ¿qué ha hecho Tomás? Ha negado que conocía. No, ¿este qué ha negado? La resurrección de Jesús. ¿Vosotros os creéis todo lo que os cuentan? Sí, Cristo ha resucitado, ya. Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no toque esto, ¿te suena? Es el paradigma de la duda, eso sí, de la duda comprometida, pero de la duda, no de la duda especulativa de lejos, pero Jesús se le apareció y lo dejó en evidencia delante de todos. Venga, mira, soy yo, toca. Yo no creo que se atreviera a tocar. Yo creo que cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, ¿os imagináis llevar un San Benito encima? ¿De pasar a la historia como el incrédulo Tomás? ¿Cuántas veces yo recuerdo en consejos de ancianos de estar preparando algo y alguien decir, es que no sé qué, no sé cuánta? No seas Tomás. Venga, no seas incrédulo, tío. Vamos a creer un poco, ¿verdad? Siempre hay alguien así. El escéptico, el materialista, si no viere. Esta actitud, ¿sabes una cosa? Carcome el gozo, la alegría. Vayamos al tercero, Natanael, el de Canaá de Galilea. Este se pone un poquito más complicado, quizás para algunos que no tengan tanto estudio de la palabra, pero si nos vamos a Juan capítulo 1, cuando van algunos de los discípulos a decirle que han conocido al Mesías, ¿qué dice él? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es el ejemplo de los prejuicios religiosos. Son ese tipo de personas que estiman que la verdadera religión solo puede desarrollarse en las formas, en el incienso, en el rito, en las grandes manifestaciones externas y formulismos litúrgicos. Están preocupados por las formas y olvidan el fondo. Esta cosmovisión chocó de frente con la cosmovisión que traía Jesús. Porque para él la realidad estaba por encima del rito, el reino estaba por encima del templo y el hombre estaba por encima del sábado. No podemos seguir. Cuarto personaje. Los hijos de Zebedeo. Santiago
y Juan. Mateo capítulo 20, acompañarme a este. Este es muy bueno. Mateo capítulo 20, versículo 20. Poneros en situación, ¿vale? Entonces se le acercó la mamá de los hijos de Zebedeo con sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Para qué? Postrándose ante él, le pidieron algo. ¿Qué queréis? Ella dijo, ordena, dice la Reina Valera del 60, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Tráfico de influencias. No hay nada nuevo bajo el sol. Claro, versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Tío, encima con tu mamá. O sea, nosotros no hemos dejado nada, nosotros no hemos arriesgado nada. Aquí vosotros queréis las mejores carteras del gobierno. Vosotros no tenéis trompa, no tenéis morro, tenéis principio de trompa. Este es el ejemplo, un ejemplo claro de las motivaciones sospechosas, que nos llevan a realizar acciones conscientes o inconscientes que son espurias, poco limpias. ¿Qué se esconde detrás de muchas motivaciones aparentemente altruistas y espirituales? Como diría C.S. Lewis, rincones terribles de egoísmo. Yo recuerdo a Juan Solé, yo no sé si habéis conocido alguno a Juan Solé. Él decía una frase que nunca se me olvidó en una reunión de ancianos, que debemos higienizar nuestras motivaciones continuamente delante del Señor. Los que estamos sirviendo, los que queremos seguir a Jesús, lavar con agua y con jabón las motivaciones de nuestro corazón. Lavar periódicamente porque el corazón es tan engañoso, tan perverso. Dice Marcos Vidal en una de esas canciones que me encanta, hablando de la iglesia, dice, para que no caigamos en la contradicción que sirviendo al Maestro con nobles sentimientos nos traicione el corazón. Después habla de otros dos de sus discípulos, y son anónimos. Para el autor pasan desapercibidos. Posiblemente serían Andrés y Felipe por la amistad que les unía desde el inicio de su ministerio. Pero en realidad no sabemos con exactitud quiénes pudieron ser estos dos discípulos. Aunque cuando Juan excluye un dato es para dar más énfasis a lo que incluye. Para resaltar, para llamar nuestra atención en lo que está escrito. ¿Con qué fin? Personalmente creo que estos 5 personajes forman 4 hándicaps, 4 cuadros, 4 inconvenientes que pueden paralizarnos cuando somos llamados a seguir a Jesús. Forman todo un símbolo de la materia prima del discípulo de Jesús. Obstáculos que saldrán a nuestro encuentro y que forman parte de nuestra naturaleza caída, hermanos. Porque como diría también Martín Lutero, tiré mi viejo hombre al mar y el muy pillín sabía nadar. Y aparece fracaso, dudas,
prejuicios y motivaciones sospechosas. En mi vida, a día de hoy. ¿Quiénes eran estos discípulos? Eran un espectáculo de debilidad humana palpable, heridos en lo más íntimo de su ser, bloqueados por el remordimiento, por una lucha interna, por ese lado oscuro de la vida que a veces no queremos ver, pero que está ahí en las biografías de los grandes hombres de Dios, que queremos ocultarlas. Gracias a Dios que la palabra de Dios no pestañea. ¿Dónde estaban en ese momento? En Galilea, en el mar de Tiberias. ¿Y qué significa Galilea para ellos? Su encuentro con Jesús. Aquello que les fascinó por completo, que estuvieron dispuestos a dejar la barca de pescadores, su negocio, abandonar sus familias. ¿Y qué estaban haciendo cuando Cristo se le aparece ahí, en Juan capítulo 21? ¿Pescando? Eran pescadores de oficio, tenían que ganarse la vida, sus familias así lo hacían. Eran lo que habían aprendido de niños, además pasaba de generación a generación ese tipo de trabajos. Pero estos hombres habían reiniciado sus actividades profesionales, su oficio, y habían dejado aparcada la barca de pescadores de hombres. Porque ¿qué les dijo Jesús? Desde ahora seréis pescadores de hombres. Estos hombres estaban experimentando el viaje más difícil, el regreso a un sitio donde todos saben que han fracasado. Todavía recuerdo muy vivamente, estando un día predicando en unos cultos especiales en Galicia, que cuando terminó, alguien vino y me dijo, mira, te voy a contar mi historia. Yo soy de aquí, aunque tenía un acento muy venezolano, yo pensaba que era de Venezuela. Dijo, no, he estado allí muchos años. Yo me fui de aquí, muy joven, y me fui con la esperanza de hacerme rico. Ahora he tenido que volver a mi tierra gracias a la Junta, que ha pagado mi viaje porque ni siquiera tenía dinero para poder regresar a España. ¿Tú sabes lo que para mí ha sido regresar a este pueblo? ¿Regresar al sitio donde todos saben que has fracasado? Lo habían dejado todo. Estos hombres lo habían dejado todo. El reino lo eclipsaba todo. Su fascinación por Jesús lo llenaba todo. Y ahora, 3 años más tarde, están en el mismo sitio y en el mismo lugar. Y Simón diciéndoles, vamos a pescar. Claro, salen a pescar y se vuelve a repetir lo que vemos en Lucas capítulo 5, que no pescan nada. Habían vuelto a Galilea, pero aquella gente no es la misma. No se puede borrar de un plumazo 3 años. Habían visto a ciegos resucitar. No, a ciegos recobrar la vista. A muertos resucitar. A paralíticos levantarse. Habían visto demasiadas cosas. Habían estado escuchando la palabra de la boca del autor de la vida. Habían visto demasiados. Claro, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esta gente ha cambiado. Están hundidos, están deshechos. Vuelven a entrar en esa noche en la barca, pero se vuelve a repetir la misma pesca infructuosa, vacía, que habían experimentado.
Y ¿sabes una cosa? Dios utilizará esta situación personal de los discípulos como medio para fecundar gracia, para producir creatividad divina por medio de la gracia y del amor de Dios. Para manifestar, como dice el apóstol Pablo, que por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras que dice Pablo en 2 de Corintios son palabras que están enclavadas también en un contexto de absoluta debilidad e incapacidad, entre aguijones que lo avergonzaban y lo atormentaban, dice él, de día y de noche. Pero él puede afirmar esta antológica frase que emerge de un hombre nuevo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dice en su libro Rebecca Piper, en su libro Sal, dice: reconocer nuestra debilidad, incapacidad y dependencia de Dios no es un obstáculo para Dios, mientras no la usemos como excusa para pecar. Rendirnos a Él es lo que nos hace libres, porque hemos sido creados para ser dependientes de Dios y no autosuficientes. En resumen, hermano y hermana, ¿qué se propone Jesús con esta séptima manifestación? Que el cristiano, que tú y que yo no debemos olvidar que el poder de Dios se hace perfecto en la debilidad. Vendrán debilidades, claro. Vendrán luchas, fracasos, dudas, prejuicios, motivaciones muy sospechosas. Pero recuerda que donde existe debilidad como consecuencia de servir al Maestro, se hace patente el poder de Dios de lo alto, sobreabunda la gracia de Dios. Y se pone de manifiesto su poder y gloria, hermanos. Cristo los había escogido para ser pescadores de hombres. Y los había escogido y te ha escogido a ti y a mí, no a pesar de las debilidades, sino para que a través de esas debilidades se haga manifiesto el poder de Dios. El árbol que más se inclina es el que más fruta lleva. Esta es la preparación para el servicio que el Señor quiere y para que seamos cada día más eficaces. Por último, ¿qué es tan especial para incluir este capítulo 21? Que Dios te ha escogido a ti y a mí. Si realmente tú has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, si un día le has abierto tu corazón al Señor y le has dicho: Señor, haz de mí una nueva criatura. Señor, confío en tu obra redentora. Hago mía tu sangre, Señor. Nada ni nadie te va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera tus propias debilidades. ¿Me estás oyendo? Martín Lutero: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesucristo y vi imposible perderme. La debilidad, la incoherencia, la insensatez se darán cita en nuestras vidas como discípulos de Jesús. Pero hermanos, ¿de qué estamos hablando en estos días? Gracia y paz a vosotros.
Gracia y paz a vosotros. Hermano, recibe la gracia. Recibe la gracia. La gracia está ahí. Dios quiere renovar nuestras vidas. Como recordaba Carmen ese versículo precioso de Primera de Juan, en el capítulo 1, si confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La vida cristiana, la misión a la que somos llamados, no es para superhéroes. Es para personas como yo. Yo me pregunto, ¿qué hago aquí? Delante de gente que me tendréis que hablar vosotros a mí. ¿Qué hago aquí, Señor? Yo te he escogido. Ve y habla. Señor, pero es que olvídate de ti, se trata de mí, se trata de mi gracia, se trata de mi poder. A mí me encanta, y tengo que acabar con esto, permitirme unos minutos más. Simón había querido decirle a Jesús lo que le amaba. Pero ¿cómo hacerlo y cuándo hacerlo? La historia es apasionante, no tenemos tiempo, pero cuando están allí desayunando, yo creo que él estaba buscando, ¿qué le puedo decir? Pero no puedo decirlo delante de ellos. Así que en un momento determinado Jesús se lo lleva. Yo creo que se lo lleva a pasear por la playa y se lo lleva lejos de los discípulos. Y cuando están allí, en el versículo 15 al 17, la respuesta de Pedro ante las preguntas inquietantes y comprometidas de Jesús ponen de manifiesto algo muy interesante, que ya Pedro no recurre a nada de sí mismo. Aunque los demás se escandalicen de ti, ¿recuerdas? Yo no me voy a escandalizar. Yo estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte, hasta la cárcel, a donde sea. Pedro, que me vas a negar esta misma noche. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Versículo 16, ¿me amas? Versículo 17, ¿me quieres? Hay un solo requisito, esencial y absoluto, que el Señor Jesucristo planteó a Pedro y a través de Pedro a todos nosotros. ¿Me amas? Te lo está preguntando a ti ahora. ¿Me amas? Dios conoce tu estado. Yo no. Pero Dios conoce tu estado que estás atravesando en este momento, tu circunstancia personal. Dios sabe tus luchas. Conoce tu estado espiritual, anímico, físico. Y te pregunta de nuevo, ¿me amas? La respuesta a esta pregunta permitirá que el Señor prosiga su obra en ti y que la gracia de Dios pueda hacer su obra. Recibe la gracia de Dios, hermano. Aprovecha este retiro. Aprovecha para recibir la gracia. No es solo cuestión de cantarla, no solamente es cuestión de estudiarla, es cuestión de apreciar la gracia de Dios y apropiarse de ella. Voy a acabar.
Pero te voy a decir una cosa, como ya es mi última participación. Hablaba antes de Marcos Vidal. Siempre que hemos coincidido en algún evento, lo chantajeo de alguna manera, pero hay una canción que siempre le digo, tienes que cantar esta. Es Cara a Cara. Para mí es una de mis canciones favoritas. Yo no sé tú, pero yo tengo mucha imaginación y me imagino el cielo. Y yo quiero estar un día en ese lugar. Si podemos cantar aquí como cantamos y cómo nos llenamos, ¿os imagináis en el cielo? ¿Os imagináis allí con Juan Luis Guerra, con negros? A mí buscarme entre los negritos, que yo estoy allí. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a confesar una cosa en esta noche. Por encima de las calles de oro que nos contaban en la escuela dominical y por encima de todo lo que significa el cielo, a mí me gustaría un día dice Marcos Vidal en su canción, que nadie me lo impida, porque he esperado este momento toda mi vida. Y yo no sé si tengo que esperar una cola de miles y miles, tengo toda la eternidad, me da igual. Yo la voy a esperar, ¿sabes por qué? Porque yo quiero abrazar a Jesús. Yo quiero abrazar a mi maestro, a mi gran amigo, a mi gran benefactor, aquel que ha cambiado mi vida y que realmente ha hecho de mí la persona que hoy soy por su gracia. Pero ¿sabes lo que más deseo? Escuchar muy suavemente, Evelio, bien hecho. Bien hecho. Un susurro, pero escuchar de los labios de Jesús, bien hecho. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo. Hermanos, vale la pena seguir en los caminos del Señor. Vale la pena seguir sus pisadas. Vale la pena que el Señor siga haciendo en cada uno de nosotros su obra, firmemente persuadido, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, firmemente persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Adelante. En medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestros pecados, en medio de tantas debilidades, en medio de tanta contradicción de pecadores, recibe la gracia de Dios, porque está ahí disponible. Y sal del agujero. Porque como veremos mañana, el Señor no solamente quiere que reflexionemos, que recibamos, sino que también compartamos. Porque no estamos aquí para mirarlos el ombligo. Estamos aquí para levantar la mirada y ver los campos. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias una vez más por recordarnos quiénes somos, pero sobre todo por volvernos a revelar quién eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus siervos. Gracias por aquellos incluso que fueron movidos e inspirados por el Espíritu Santo para no pestañear, para no disimular las flaquezas que estos grandes hombres tenían.
y que si llegaron a ser grandes es porque tú eres un Dios grande en misericordia y gracia. Señor, estamos delante de ti. ¿Qué te podemos decir, Señor? Te amamos. Señor, tú sabes que te amamos. Pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros y en medio de nosotros. Y que tú te lleves la honra y la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Aumenta nuestra fe. Renueva, Señor, nuestras vidas. Renueva nuestras fuerzas espirituales, emocionales, físicas. Ayúdanos, Señor, a volar como las águilas y a recordarnos siempre, Señor, que tu amor nunca falla y que tu gracia está ahí para socorrernos. Señor, queremos venir delante de tu trono para recibir tu perdón, tu restauración y para que nos sigas enviando y, como le dijiste a Pedro de nuevo, sígueme. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor, por esa gracia y por esa paz. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.